Mi grupo está conformado por Samuel Fernández, Samir Colmenares y mi persona, Luis Alejandro Guerra. Nosotros escogimos como nuestro caso un análisis de vibraciones en rodamiento. El caso que escogimos es el siguiente. Es un ensayo. En un ensayo se realizarán pruebas con rodamiento en buen estado y con rodamiento con defectos localizados sobre la pista externa, con diferentes grados de severidad y para diversas condiciones de carga y velocidad. Para llevar las pruebas se utilizó un banco de ensayo cuyas características se indican en la tabla 1. Para el análisis de vibraciones se utilizó un analizador CSI 2120-2, acelerómetros de alta y baja frecuencia a 0.1 y 0.5. Como podemos apreciar aquí en la tabla 1, tenemos un motor que trabaja a 1400 RPM de inducción trifásica de 1.5 caballos, un acople y una polea que sostienen lo que es una barra por donde está la polea y los rodamientos. El A es de descanso libre y el B es de descanso motriz. En el A tenemos un rodamiento rígido de bolas y en el B un SKF de referencia 6306-2Z. Para empezar el ensayo se comparan las vibraciones medidas sobre el descanso del lado libre en dirección vertical, tanto para los rodamientos sin falla como con falla. Se realizó el ensayo para las condiciones de velocidad de 1000 RPM y 60 RPM y aplicando una carga de 200 kilogramos sobre la polea. Como podemos ver aquí en la gráfica, se ve que el espectro se ve más amplio en lo que es los rodamientos con falla, ya que obviamente al ellos ya estar en malas condiciones no van a trabajar en su mejor capacidad en la máquina, a diferencia de los que están sin falla. Como podemos ver, se comporta normalmente. En la segunda parte de este ensayo, realizando un zoom real en torno a esta frecuencia, se distinguen en el espectro bandas laterales con una separación entre ellas a la frecuencia de BPFO, como identificando la frecuencia de excitación y la frecuencia natural, con un defecto en la pista externa. ¿Qué sería la frecuencia natural? La frecuencia natural se refiere a la frecuencia a la cual un sistema vibratorio oscila de manera natural sin ninguna fuerza externa aplicada. Es la frecuencia a la cual el sistema tiene una respuesta máxima o una amplitud de vibración más alta. La resonancia. ¿Qué sería la resonancia? La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando una fuerza periódica se aplica a un sistema mecánico y la frecuencia de esta fuerza coincide con la frecuencia natural de vibración del sistema. Como podemos ver en lo que es la gráfica, en el zoom se ven picos. Más que todo, los picos más altos se ven en el rodamiento con falla. Para la última parte de nuestro caso, en que el rodamiento gira a bajas velocidades, como lo son los 60 RPM, se observa en el espectro de aceleración la excitación de la zona resonante para el rodamiento con falla. Como ya yo había dicho anteriormente, que era la zona de resonancia, es cuando la frecuencia natural se iguala a la frecuencia de excitación. Como podemos ver aquí, en los rodamientos con falla se observa un pico mucho más alto que en los rodamientos sin falla. Obviamente en este caso vamos a ver que los valores que nos entregan las gráficas son mucho más altos a como se ve en la falla a como están sin
sin falla. Más adelante daremos unas etapas en las cuales se puede apreciar cuando se puede cambiar el rodamiento antes de que llegue a su límite, que es en el caso que nosotros estudiamos aquí con falla. ¿Cuál es nuestra conclusión del caso? De los resultados obtenidos en las diferentes pruebas que se realizaron, se puede concluir, independientemente de la velocidad de rotación, se produce una excitación sobre la zona de alta frecuencia para el caso de rodamiento con falla. Sin embargo, a baja velocidad la excitación que se produce es de menor intensidad y se excitan las frecuencias naturales más bajas. Para apoyar este caso que escogimos, lo dejo con mi compañero Samir Colmenares, que va a empezar a dar lo que son los conceptos de este caso. Buenas tardes, profe. Samir Colmenares, yo le voy a hablar sobre lo que son los rodamientos. Los rodamientos son elementos mecánicos utilizados para reducir la fricción entre dos superficies en movimiento relativo, como ejes y cojinetes. Consiste en una serie de bolas o rodillos que se encuentran alojados en una estructura circular llamada anillo exterior y anillo interior. Los rodamientos permiten que las superficies se deslicen suavemente entre sí, lo que reduce la fricción y el desgaste, y facilita el movimiento rotativo o lineal de las partes del sistema. Existen diferentes tipos de rodamientos, como los rodamientos de bola, los rodamientos de rodillo, que varían en la función de la forma de los elementos rodantes y la configuración de las pistas en los anillos. Los rodamientos de bola son los más comunes y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde maquinarias industriales hasta vehículos y electrodomésticos. Los rodamientos son fundamentales para garantizar un funcionamiento suave y eficiente de los sistemas mecánicos. Además de reducir la fricción, también soportan cargas axiales y radiales, lo que permite transmitir fuerzas y momentos entre las partes del sistema. Los rodamientos deben seleccionarse cuidadosamente según las necesidades específicas de la aplicación, teniendo en cuenta factores como la carga, velocidad de rotación y el entorno de trabajo. Un mantenimiento adecuado y una lubricación son importantes para prolongar la vida útil de los rodamientos y evitar fallas prematuras. Un análisis de las vibraciones en los rodamientos es una técnica utilizada para monitorear el estado de los rodamientos y prevenir posibles fallos. Las vibraciones generales por un rodamiento defectuoso pueden indicar desalineación, desgaste, falta en la lubricación, presencia de cuerpos extraños o daños en las pistas de rodadura. Al analizar las vibraciones generadas por un rodamiento, los ingenieros pueden detectar problemas incipientes, planificar mantenimiento preventivo y evitar costosas reparaciones o paradas no programadas. Para llevar a cabo un análisis de vibraciones en rodamientos, se utilizan equipos especializados como acelerómetros y analizador de vibraciones. Estos dispositivos registran y analizan las vibraciones en diferentes frecuencias para identificar patrones característicos de un rodamiento en buen estado o con problemas. Los datos recopilados se comparan con valores de referencia y criterios de aceptación establecidos para determinar la condición del rodamiento y tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento necesario. En resumen, el análisis de vibraciones en rodamientos es una herramienta fundamental para manejar la fiabilidad y eficiencia de los equipos mecánicos que dependen de estos componentes críticos. Entre los defectos que tienen los rodamientos se encuentran las rugosidades, o sea, los defectos se clasifican en defectos distribuidos y defectos localizados. Los defectos distribuidos son rugosidades superficiales, ondulaciones sobre las pistas y elementos rodantes desiguales. Los defectos localizados son grietas, hendiduras, resaltantes, picaduras y descariamientos. Los dejo con mi compañero Samuel. Buenas tardes, profesor.
Mi nombre es Samuel Fernández. A mí me toca hablarle sobre las diferentes etapas del análisis de vibraciones de los rodamientos, la cual está dividida en 4 etapas. En la etapa 1, los primeros indicios de deterioro de los rodamientos se ven en frecuencias ultrasónicas que van desde 200 a 350 mil Hz. A medida que el desgaste aumenta, estas frecuencias disminuyen de 20 a 60 mil Hz. Estas frecuencias se ven por medio de la evolución de picos de la energía de GSC-HFD de la zona D. Los espectros de alta frecuencia pueden determinar si el rodamiento falla o no en la etapa 1. Pero como se puede apreciar en la gráfica de la derecha, en esta etapa 1 el rodamiento no presenta ninguna característica de falla debido a que es un rodamiento nuevo, por lo cual la etapa 1 no nos describe falla alguna de este rodamiento. Presente la etapa 2. A medida que los defectos aumentan, comienzan a excitar las frecuencias naturales, en este caso FN, de los rodamientos y de los soportes en el rango comprendido entre 500 y 2000 Hz. Estas frecuencias naturales también son atribuidas a resonancia de la zona de soporte. Se ven también las bandas laterales alrededor del pico de la frecuencia natural. Se ve que el pico de energía aumenta en la zona D, pero aún no hay datos suficientes para poder distinguir, dar un veredicto total del rodamiento en esta etapa, debido a que aún apenas se está empezando a apreciar un armónico en la zona D. Ahora, en la etapa 3, en esta etapa comienzan a aparecer las frecuencias de falla asociadas a los rodamientos y sus respectivos armónicos, entre los cuales tenemos FPFI, BPFO, BSF, FTF. Con el aumento del desgaste aparecen más armónicos, así como un aumento de las bandas laterales, tanto en las frecuencias asociadas como en las frecuencias naturales FN. Los picos de frecuencia en la zona D siguen aumentando. En esta etapa, el desgaste en el rodamiento ya es visible. En esta etapa se recomienda el cambio del rodamiento si ya está en esta etapa. Como podemos apreciar en la gráfica, ya en la zona 3, en el movimiento del aparecimiento de los armónicos, ya este nos indica que hay un desgaste prolongado del rodamiento, lo cual ya en esta etapa, o en este caso 3, ya se recomienda o es recomendado el cambio del rodamiento. Etapa 4. En la etapa 4 o en la etapa final, la amplitud de la frecuencia se ve acrecentada notablemente, así como el notable aumento de los armónicos de dicha frecuencia. De esta manera, las frecuencias asociadas y las frecuencias naturales comienzan a desaparecer y en su lugar se da paso a la aparición de ruidos de piso aleatorios de banda ancha y alta frecuencia. Cuando se avecina la falla total, se ve una energía de pico crece y una amplitud excesiva. Ya en esta cuarta etapa, como podemos apreciar, vemos la amplitud de la frecuencia y vemos los armónicos y ya presenciando una falla inminente del rodamiento. Lo dejo en este momento con mi compañero. Bueno, profesor, para decir en lo que le he dicho en lo anterior, que teníamos que decir que eran las aberraciones, BPFO sería la frecuencia de paso por bola por la pista externa. BPFI sería la frecuencia de paso por bola por la pista interna. Y BFS sería la frecuencia de paso por bola. FTF, frecuencia de defecto de la jaula. Como podemos ver aquí abajo,
tenemos las diferentes fórmulas que se utilizan para determinar estos valores, donde tenemos que las RPM son las revoluciones de giro del eje, NB sería el número de elementos rodantes, BD el diámetro de bola en milímetros, PD sería el diámetro efectivo del rodamiento igualmente en milímetros, y el ángulo sería el ángulo de contacto de bola en grados. Para dar un pequeño concepto de lo que son estas abreviaciones, sería BPFE o frecuencia de deterioro de la pista exterior. Esta corresponde físicamente con el número de bolas o rodillos que pasa por un punto de la pista exterior cada vez que el eje realiza un giro completo. BPFI sería la frecuencia de deterioro de la pista interior. Esta corresponde físicamente con el número de bolas o rodillos que pasan por un punto de la pista interior cada vez que el eje realiza un giro completo. BSF o frecuencia de deterioro de los elementos rodantes. Se corresponde físicamente con el número de giros que realiza una bola o rodillo del rodamiento cada vez que el eje realiza un giro completo. Y por último, FTF o frecuencia de deterioro de la jaula. Esta corresponde físicamente con el número de giros que realiza la jaula del rodamiento cada vez que el eje gira, cada vez que el eje realiza un giro completo. Muchas gracias, profesor. Esta fue toda nuestra exposición. Espero le haya gustado.